gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Yo soy Anto Filippo y les traigo un nuevo video en mi canal. Bienvenidos nuevamente a mi canal con un video que me llena de felicidad poder estar haciendo, porque significa que tuve la posibilidad de vivir la grata experiencia de ver a Måneskin en vivo una vez más. Llegó el 29 de octubre a nuestras vidas y todos los argentinos que teníamos esa entrada para ir a ver a Måneskin estábamos vibrando en una sintonía superior a la del resto de los seres humanos. Me parece muy interesante destacar una cosa, y es la diferencia del venue en el cual se presentó Måneskin en el 2022 y en el 2023. En el 2022 estuvo en el Hipódromo de Palermo, no estuvo mal, pero si tengo que poner en una balanza lo que se vivió en el Movistar Arena, un lugar cerrado, específicamente realizado para este tipo de acontecimientos, me parece que hay una diferencia abismal en cuanto a sonido y técnica general del show. Además de que ya de movida estamos hablando que en el 2022, si bien no es una banda nueva, porque Måneskin hace muchos años que está tocando, sí era como la primera vez que salían al mundo, ponele, a tocar la forma en la que lo hicieron en esa gira. Entonces creo que tal vez había como, no digo una inexperiencia, pero sí había como muchas situaciones nuevas, no solamente para ellos, sino para el resto del equipo, que si bien no es una banda que tiene la gran puesta en escena, porque creo que la puesta en escena es la performance de ellos propiamente dicha, sí vi un adelanto en cuanto a luces, por ejemplo, tenían como todo un cuadrado gigante arriba del escenario. Ethan estaba con la batería en una tarima que tenía al costado toda como una pasarela, digamos, como una rampa más que una pasarela que bajaba hacia los costados. Si comparamos eso con lo que fue el show de 2022, que la puesta en escena era una pasarela común y corriente para Ethan como para que quede un poco más elevado, y un visual que era Måneskin y nada más, creo que hay una evolución. Como para ponerlos un poco en contexto, Måneskin se presentaba a las 9 de la noche, a las 8 de la noche había una banda soporte pacífica a la cual quería ir a ver, creo que llegamos 8 menos 10. Pero como íbamos a platea y teníamos nuestros lugares con fila y asiento ya establecido, dijimos, bueno, vamos a estar bien para entrar en esos 10 minutos, acomodarnos y disfrutar de la banda soporte también. Y pasó algo que me sorprendió muchísimo, porque es algo que no estaba viviendo en los últimos shows a los que fui, y fue que llegamos casi a las 8 de la noche. Supone que había ya como una hora de que la gente había tenido la posibilidad de entrar al venue y ya acomodarse y demás. Fuimos a hacer la fila y empezamos a caminar. Y empezamos a caminar y seguimos caminando y no terminábamos de caminar hasta llegar al final de la fila. Lo cual realmente me sorprendió, porque dije, ok, o estamos teniendo algún problema en la organización en cuanto a la entrada de la gente, o qué está pasando, tipo, llegamos todos al mismo momento, claramente, porque era una fila que tipo, llegabas a la esquina, giraba, después tenías que cruzar la calle, seguía en la otra cuadra, volvía a girar, caminando toda esa fila. Caí en lo que puede llegar a ser la cantidad de gente que tiene Måneskin acá en Argentina. Ya sea que fueron porque son fans, o porque conocen un tema, pero igualmente garparon la entrada y quisieron invertir su plata en vivir esa experiencia, me parece una locura. Creo que acá en Argentina no hay un lugar como el Movistar Arena, que es un venue completamente pensado para shows y para estar de chill, sentado en tu butaca. Tenés un espacio para poner la bebida, afuera puestos de comida para comprarte un panchito, unos nachos, una hamburguesa. Yo como que siempre fui al Movistar Arena y quise vivir la full experience de estar en ese lugar y decir, bueno, me compro una cervecita, me compro algo para comer, me siento ahí y disfruto de esa previa, porque el show claramente no voy a pasar el show comiendo, pero entienden el punto, ¿no? Se vino la presentación teatral de Måneskin. O sea, en los minutos se hicieron las 9:15 más o menos. Empezó a sonar la musiquita y comenzó Don't Wanna Sleep.
Creo que la entrada del año pasado fue entrar por el costado del escenario porque yo vi una cosa que se metió al escenario y dejé de ver porque, bueno, ya saben lo que sucedió y si no saben lo que pasó, los invito a ver mi experiencia en el concierto de Måneskin en el hipódromo de Palermo. Un setlist que sinceramente me pareció muy acertado para la ocasión, si bien hubo algunas canciones que extrañé y hubo algunas canciones que cantaron en otros países los cuales no voy a mencionar, Brasil, y me rompieron el corazón en 1.000.000 de pedazos porque, por ejemplo, en la parte acústica del set, que Damiano y Thomas van a otro escenario, como a un escenario B, digamos, y hacen 2 canciones acústicas ahí, en Brasil cantaron Ventani. Igualmente acá en Argentina tuvimos una versión pero preciosísima de Time Zone. Time Zone, si bien es una canción de las más baladas de Rush, podríamos decir, lo que presentaron fue diferente porque era justamente una versión acústica. A mí sinceramente se me cayó la mandíbula al piso. Yo dije, ¿qué estoy escuchando? O sea, un coro de ángeles parecía, ¿viste? Sin la parte de coro, era solamente un ángel. Desde que están con el tour en América Latina empezaron a hacer esto de que cantan una canción popular del país que están visitando en esta parte acústica del setlist. Un tiempo atrás, pensé en escribirme, pero nunca supe las trampas del amor. Lo disfruté muchísimo. De música ligera de Soda Stereo es un clásico desde los 90 que fue publicada la canción hasta ahora. Es la canción argentina por excelencia, todo el mundo la conoce y a mí me parece que hay como un reglamento en los shows de los músicos extranjeros que es tipo, vos no hiciste un show en Argentina si no cantaste mínimo 10 segundos de música ligera porque... Y el español de Damiano... Chef Kiss. Hubo canciones que disfruté muchísimo. Banco muchísimo que sigan tocando Coraline, me parece una canción preciosa, me encanta la gente cantándola. Es como que hasta en cierto punto me parece necesario en un momento de la canción callarme y escuchar a Damiano cantando con la gente. Me habían dejado en algunos comentarios el tema de la nueva canción de Måneskin, The Driver. No sé si fue por la euforia del momento o qué carajo pasó, pero no entendí nada. Entonces es como que no puedo hacer ningún tipo de comentario sobre The Driver porque sinceramente no entendí. La voy a disfrutar el 10 de noviembre en Rush Deluxe. El setlist me parece que está muy bien pensado, tiene momentos de irte recontra el palo, momentos más tranquilos como por ejemplo Coraline, el set acústico que también le da como algo más íntimo, si se podría decir de esa manera. Creo que está como bien nivelado. Sí, tal vez hay 2 cuestiones que mucho no me convencen. La primera es una que estoy viendo desde el año pasado y es que no entiendo cuál es la necesidad de repetir I Wanna Be Your Slave. Tal vez podemos tocar un tema en italiano, ¿no? ¿No? Esto ya lo estoy diciendo con una mirada un poco más crítica y no tanto de fan. O sea, si vos me pones a fanear la situación, yo te compro todo. Y después, bueno, hicieron un cover de Kendrick Lamar,
Humble, que estuvo muy bueno. La verdad me gustó muchísimo, lo re disfruté. Pero en Brasil, por ejemplo, no hubo ningún cover y cantaron Lividi Sui Vomiti. Yo igual reentiendo que quieran hacer un cover de otro artista. Banco. Me re gustó. Dado que no hay tantos temas en italiano en el setlist, me pareció muy copado lo que hicieron en Brasil de no hacer el cover y meter una canción en italiano. En Cool Kids subieron a los fans al escenario, eso estuvo muy bueno. La verdad que la gente en el escenario siempre es un plus, está buenísimo. Ojalá algún día me suban. Hubo instrumentales muy interesantes, me gustó muchísimo el solo de bajo y de batería de Victoria y Ethan. Hubo un muy buen juego de luces ahí. Victoria estaba como parada enfrente de la batería y las luces los enfocaban directamente desde arriba, era como medio cenital el tema. Y había ahí como un juego de se prende, se apaga, tipo a ritmo de la música, y estuvo muy bueno a nivel show. Y sin lugar a dudas, uno de los momentos que más disfruté del show fue The Loneliest. Es una de mis canciones favoritas de ellos, así que ya se pueden imaginar. Pero aparte, me pareció que hubo algo muy mágico en ese momento. Lo destaco ahí junto con Coraline también. Damiano se emocionó. No va a ser la primera vez que Damiano se emociona en un show, pero sí me pareció como un montón estar en ese momento y verlo en vivo. Yo estaba en el gallinero, entonces después vi videos de gente que estaba en campo delantero y pudieron captar un poco mejor la imagen de Damiano emocionado y dije, wow. En conclusión, clásicos como City Buoni, For Your Love, I Wanna Be Your Slave son canciones que para mí siempre tienen que estar. El día que saquen For Your Love del setlist me voy a morir. Me parece que todo encuentra como una muy buena armonía para convivir en el mismo setlist, lo cual es muy importante. Siento que fue algo que se disfrutó más. Me parece que el año pasado había como una euforia que sobrepasaba límites. Ellos medio como que quisieron tirarse al público, como suelen hacer en un montón de conciertos que dan. No sé, la situación fue medio tensa, me parece que había mucha euforia, mucha desesperación por intentar arrancarle un pelo a Damiano y clonarlo. Creo que con esto en mente ellos también se cuidaron bastante, no hubo tiradas al público, si bien bajaron y se acercaron a la gente, sí siento que hubo un disfrute del show más significativo al de la primera vez. En cuanto a lo que vi de ellos, siento como que estuvieron más cómodos, que hubo más juego, hubo más charla con el público. Damiano hablando en español, una cosa de locos. Se come todas las heces, o sea, lo amo. Dios mío. Uf, qué locura. Entonces, empezamos. Mi experiencia, disfruté más el show porque pude verlo más tranquila de lo que fue el año pasado. Yo no sé si volvería a ir a meterme en el medio de un campo a un pogo como vi que hicieron. No sé si estoy para esa realmente, pero sí siento que es una banda que si la vas a ver en platea te quedas con ganas de intentar, aunque sea, meterte en un poguito, ¿entendés? O armar tipo un poco con las 3 personas que tenés alrededor. Tal vez me faltó esa parte que es más de un show de rock. No importa la cantidad de veces que vengan al país, siempre voy a intentar ir a verlos, porque es una banda que en vivo la rompe toda, son talentosísimos por donde los mires y creo que todo esto es el comienzo. Entonces estoy muy entusiasmada por ver hacia dónde vamos con todas estas experiencias que ellos están teniendo y toda esta posibilidad de traer su música a este lado del mundo. Tengo muchas ganas de seguir acompañándolos en este recorrido como buena fan de Póster que soy. Bueno gente, ese fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle like, compartirlo con personas fans de Måneskin, personas que hayan ido a ver a Måneskin en Argentina o en otros lugares del mundo y que quieran
tal vez compartir la experiencia de este acontecimiento tan lindo que tenemos la posibilidad de vivir. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse próximos videos. Síganme en mis redes sociales, @antofilippo con doble P, como está escrito ahí abajo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!